Pero bueno, vamos a ir un poco por esa línea de el cuidado de los alimentos y algunas alergias que se pueden presentar, por ejemplo, cuando ingerimos algunos de ellos, especialmente en estas fechas de Navidad. ¿Cómo prevenimos y manejamos las alergias? Mucha atención. Ya tenemos en cabina a la doctora Rosario García Guzmán. Ella es especialista en inmunología y alergia. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Nacional. ¿Qué tal? Buenos días. Reciban un saludo cordial a nombre de la Clínica Estela Maris. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar en el programa. Gracias, doctora. Para comenzar, ¿cómo definimos una alergia? ¿Qué es una alergia? Bueno, una alergia es una respuesta exagerada de nuestro organismo, ¿no? A componentes que son inofensivos. Por ejemplo, justo hablabas de los alimentos. Un alimento no tiene por qué ser dañino para nosotros y nuestro cuerpo en algún momento reacciona de una manera tan intensa que puede provocar síntomas de diversos tipos, ¿no? O otro componente como los inhalantes, los que ingresan a través de la respiración, que van a estar presentes en la casa, en nuestro trabajo, ¿no? Y que pueden despertar síntomas intensos como la congestión nasal, los moquitos. Acercémonos un poquito más al micrófono para escucharnos mejor. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Ya está. Nos decía, doctora, una respuesta del organismo. O sea, el organismo percibe algo que no es del todo bueno y responde de esa manera. El reconocimiento de algo habitualmente presente en nosotros, en nuestro ambiente, que no debería ser considerado como algo anormal para nosotros, pero nuestro organismo, por factores externos, condiciones genéticas que podemos tener de fondo, respondemos de manera muy intensa, exagerada, produciendo síntomas, ¿no? Síntomas que son muy molestos. Así es. Pero, ¿qué pasa si no atendemos esa respuesta del organismo? Que se presenta, como bien señala usted, con congestión nasal, estornudos, a veces comezón, incluso irritación de la piel, manchitas, en fin, de muchas maneras. ¿Qué pasa si no atendemos esa reacción del organismo? Bueno, bien, los síntomas pueden ir desde ser muy sutiles, pasar desapercibidos si no nos damos cuenta, ¿no? Una forma leve podríamos hablar. Y luego van a ir poco a poco aumentando. La tendencia en las alergias suele ser esa, ¿no? Ir incrementando de a poquito. Ahora, puede haber síntomas también que se expresen muy intensos por primera vez, ¿no? Y ahí hablamos de reacciones que pueden ser muy peligrosas. Una de ellas es la anafilaxia, que es una reacción que tiene el potencial de poder llevarnos a la muerte, ¿no? Y ahí tendríamos que estar muy atentos. Una anafilaxia. ¿Qué es? A ver, explíquenos, por favor, para que todos podamos entender. Bueno, la anafilaxia es una reacción muy intensa, ¿no? Va a comprometer nuestra vida. Las personas, por ejemplo, podrían cursar con síntomas como ronchas luego de el consumo de algún alimento y poder tener esa sensación de falta de aire, que se ahogan, ¿no? Entonces, si ya vemos que alguien está con una roncha y que tiene esta sensación de falta de aire, entonces tenemos que acudir por emergencia inmediatamente, ¿no? Claro que sí, doctora. Ahora, usted nos ha mencionado un poquito, que estas alergias se producen de repente por algunos elementos que tenemos guardados. Por ejemplo, hablemos en esta época de Navidad, los adornos. Han estado guardados durante todo un año. Los sacamos en ese momento para que adornen nuestras casas, pero no hemos tenido el cuidado necesario para poder guardarlos y se han llenado de polvo, de ácaros, y hoy en día nos genera este escozor, esta molestia. ¿Qué hacemos? Bueno, en esta época efectivamente estamos observando en la clínica Estela Maris el incremento de algunos síntomas en pacientes que tienen rinitis alérgica, que tienen asma, por ejemplo, ¿no? Los adornos de Navidad, con mucho cariño los sacamos, bueno, 1 año, de repente 2 años, no sabemos el tiempo que ha estado almacenado, e incluso por ser nuevo tampoco podemos descartar que no nos puedan causar alguna molestia, porque en los almacenes también está algún tiempo guardado y hay unos agentes ahí que crecen de manera espontánea en cualquier objeto que esté guardado en casa o en un almacén, ¿no? Son los ácaros. Entonces, al sacar estos adornos de Navidad, ¿no? O el arbolito de Navidad en estos pacientes que tienen este tipo de enfermedades o esta capacidad de responder con moquitos, estornudos, picazón de ojos,
puede haber algunas molestias, ¿no? Y puede manifestarse los síntomas. ¿Qué debemos hacer? Pues si es un niño que ya tiene el diagnóstico de rinitis o asma, lo que tenemos que hacer es realizar una limpieza previa del objeto que vamos a manipular, ¿no? Si está el niño presente, ventilar el ambiente donde estos objetos van a ser manipulados, abrir las ventanas si es un departamento, si puede ser esto manipulado en campo abierto, mucho mejor, porque el aire nos va a ayudar a disminuir la carga de la alergia ambiental, ¿no? Y eso pues va a tener un impacto en la salud de cada persona que sufre algún tipo de enfermedad alérgica. Lo que estamos hablando hasta ahora es con relación a la alergia por contacto, digamos. Y en el caso de ingerir algo, ¿se da también alergias? ¿O las llamadas intolerancias son lo mismo que las alergias? ¿O presentan las mismas características o síntomas? No es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de intolerancia, las personas podrían tolerar algún poquito, alguna cantidad de algún alimento, por ejemplo, ¿no? Y hay otros mecanismos que participan en intolerancia. En cambio, en las alergias no toleramos el componente, o sea, la manifestación de las molestias va a estar presente con una escasa cantidad, ¿no? Pero también se da alergias por ingerir algún tipo. Tengo alergia al chocolate, tengo alergia a los cítricos. ¿También se da? Sí. En esta época de Navidad vamos a tener de repente, ¿no?, exacerbaciones, aumento de problemas, síntomas por componentes inhalantes. Ahí hablamos de alergia respiratoria. Pero también podríamos tener algún problema con los alimentos, ¿no? Ahí hablamos de alergia alimentaria, ¿no? La alergia alimentaria más frecuente la observamos con la leche, el huevo, ¿no?, pescados, mariscos, frutos secos que van a estar presentes en nuestra cena navideña, ¿no? Claro, y en ese caso de los alimentos, porque claro, ¿no? De repente invitamos a alguien a nuestra casa, amablemente le servimos un chocolate, sin pensar pues que esa persona, esa visita es intolerante a la lactosa. Y ya le generamos esta molestia. O preparamos la mayonesa desde muy temprano y a la hora que vamos a cenar, esa mayonesa ya estuvo descompuesta. O claro, hay alérgicos también, personas alérgicas al huevo. Claro. Entonces, si vamos a compartir una cena navideña con alguien que ya tiene un antecedente de una alergia al huevo, por ejemplo, en esta persona, pues evitar el contacto del alimento, ¿no? Hay que tener la precaución necesaria, hay que leer los ingredientes antes de preparar los insumos, ¿no? Y otra recomendación. ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción, nuestra acción inmediata cuando ya determinamos que pues, me invitaron a una casa, soy intolerante a la lactosa, ya presento los primeros síntomas, inmediatamente voy a un centro médico o ¿qué hago? Bueno, intolerancia a la lactosa no es el mecanismo de las alergias, ¿no? En la intolerancia podríamos tener, por ejemplo, dolor estomacal, ¿no?, de repente diarreas, ¿no?, disconfort abdominal luego del consumo de la leche. En cambio, en las alergias hay otros síntomas que suelen aparecer de manera más inmediata. Si esta persona ya tiene el antecedente de alergia a la proteína de la leche, entonces primero siempre es evitar, pero si ya de casualidad consume algún grado de leche en algún alimento, pues debemos acudir inmediatamente a emergencia, ¿no? Tener también una medicina al costado, ¿no?, un antihistamínico, ¿no?, para poder ayudarnos de momento mientras uno va acudiendo a emergencia. Ahora es importante también conocer si somos alérgicos y a qué. Ese es el punto. Sí, muchas veces somos adultos y no importante. sabemos si aparece la alergia sin pensar. Y como no sabemos que somos alérgicos, pues no le hacemos caso o pensamos que se trata de otro tipo de mal. Sí, en ese caso los invito a que acudan a la clínica Stella Maris. Ahí estamos los especialistas en alergia e inmunología. Podemos evaluar. Cada evaluación es personalizada. Claro, Se hace una evaluación de la persona. Cuanto más pequeña, mejor. Así es. Es más, hasta niños de muy temprana edad, meses, porque la alergia alimentaria se puede manifestar desde los primeros meses de vida, ¿no? Eso es interesante. Doctora, yo quería comentarle una experiencia en realidad que había visto, porque ahora, claro, en algunos restaurantes, por ejemplo, en las marisquerías, por ejemplo, hay un letrero
donde dice que si es uno alérgico a un alimento, tiene que alertar sí, a la persona a quien nos está atendiendo. Porque en algún momento había visto que una reunión de amigos, lo veo que hacen el pedido y se le hace la advertencia al mozo que a esta persona era alérgica a los mariscos. Y efectivamente pidió otro plato, otro potaje que no contenía mariscos. Pero al momento de comenzar a comer, esta persona comenzó a ponerse roja, como que a hincharse, y nadie sabía, y la persona que estaba comiendo no se daba cuenta que tenía esas reacciones. Las personas que lo han acompañado le han dicho, oye, ¿qué te pasa? ¿Te sientes un poquito mal? Y la persona no sentía mayor incomodidad. De momento comenzaba a sentir que le falta el aire, y se le ha dicho al mozo, pero oye, te dijimos que esa persona era alérgica a los mariscos, y la persona dijo, no, pero se ha tenido todos los cuidados en la cocina para que no tenga contacto con los mariscos. ¿Qué es lo que pasa? Que el cocinero, al momento de servir el plato, había dejado el cuchillo encima de los mariscos, cortó la yuca, y eso fue suficiente para que esta persona tenga esa reacción. Este es el cuadro que muchas personas pueden estar pasando. ¿Qué se tiene que hacer en ese momento? Bueno, en ese momento, llamar a emergencias. Si hay alguien que ¿Esa persona puede ahogarse, puede perder la vida? Claro que sí, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entonces, inmediatamente tenemos que las personas, si hay alguien capacitado que puede ayudar en alguna medida de rescate, pues despejar, ¿no?, la vía aérea de la persona. Si es una persona que tiene antecedentes, usualmente de este tipo de reacciones deben tener consigo un antihistamínico, deben tener una medicación, ¿no? Deben tener un corticoide seguro, porque no es la primera vez que le ocurre. Y bueno, hay también inyecciones de epinefrina, que en nuestro país no tenemos, pero podría ser una medida en estos pacientes que tienen este tipo de antecedentes. ¿Cualquier antihistamínico o el genérico puede ser? Un antihistamínico, una acetiricina, ¿no? Por ejemplo. Ya, ahora la persona que ya conoce, que presenta alergias de este tipo, por ejemplo, la idea es que por su propio cuidado, su propio bienestar, cargue consigo el antihistamínico, levocetiricina. Sí, hay muchos tipos de antihistamínicos. Y la persona consume eso y listo, como quien dice, se acabó, Santa Pascua. Se acabó el problema. No necesariamente, ¿no? Es una medida que nos va a ir ayudando mientras inmediatamente acudimos por emergencia, ¿no? Bueno, qué bien, para salir del paso por el momento. Entonces, la recomendación, averigüe usted si es alérgico a algo. Hágase su descarte, ¿cómo le llaman? Las pruebas de alergia hacemos en consulta. Correcto, háganse sus pruebas de alergia, cuanto más temprano mejor. Sí. Y así salimos de la duda con relación a alimentos, factores que hay alrededor, medicamentos, ¿no? Porque con los medicamentos también. Sí, con los medicamentos también, pero ahí sí hacemos una evaluación individualizada con los síntomas que presente cada persona, ¿no? Sí, por lo general cuando, en mi caso, en el caso de los miembros de mi familia, cuando nos recetan alguna medicación, nos preguntan, ¿es usted alérgico a algo? Y claro, si uno sabe, normal. No, señor, no soy alérgico. ¿A qué bien? Entonces tome usted esto. Pero ¿y si la persona no sabe? Y el especialista le pregunta, ¿es usted alérgico? No sé, doctor. ¿Y ahora cómo hacemos? O sea, tiene que someterse en ese momento a la prueba, o no sé, porque es salir del cuadro por el cual llegó a la consulta. Pero si no sabe que presenta alergia a algún medicamento, entonces, ¿cómo hace el profesional para recetar, no? Las alergias se producen a la exposición, ¿no? Tenemos que tener contacto para tener en nuestro organismo esta molécula que nos va a producir un cuadro de alergia. Si no nos hemos expuesto a una medicina X, lo más probable es que no seamos alérgicos, ¿no? Y hacer algún tipo de prueba en ese contexto de no habernos expuesto, no haber usado nunca un medicamento X, no tendría mucha ayuda en realidad, ¿no? Por eso siempre a nosotros evaluamos alergias a medicamentos, es parte de nuestra especialidad y es un tema aparte, individualizado. No es tan genérico como hacer una prueba de alergia respiratoria o de alimentos, que sí es totalmente inofensivo, ¿no? Y que lo hacemos también en la clínica Stella Maris. Doctora, finalmente nos preguntan a través de las redes sociales, ¿cómo puedo determinar si mi hijo va a pasar la primera Navidad, presenta alguna alergia con los alimentos que le voy a brindar? Va a depender de la edad del niño, de qué alimentos ya probó, ¿no? Si viene probando diversos, si es un niño de 5 años que se viene alimentando. 8 meses me dicen.
a 8 meses. Bueno, a los 6 meses, 5 o 6 meses ya están iniciando con la alimentación complementaria, qué alimentos ya fue expuesto al bebé, si ha tolerado muy bien, entonces no tendríamos por qué con los alimentos que se va brindando progresivamente a esta edad, ¿no? Claro, porque hay muchos que van a pasar su primera Navidad, Ujú. ¿no? Y a veces lo que nosotros consumimos, a veces a los niños como que les cae mal, ¿no? Y a veces... Sí, por las no- combinaciones, ¿no? Todo lo que... Exacto, la combinación Sí. que nosotros hacemos, a veces pensamos como que el niño... ¿No? Y la cantidad de también, condimentos y la que cantidad de ponemos en el condimentos, alimento claro. que Así consume es. un adulto, yo le recomendaría a la mamá que mejor no le dé, que no le dé. Sí. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde la encontramos? Estamos en la clínica Estela Maris, en Avenida Paso de los Andes, ahí nos pueden encontrar. La especialidad es inmunología y alergia. Ujú, Muy perfecto. bien, muchas gracias, doctora Rosario García Guzmán, Gracias a especialista en ustedes. inmunología y alergia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Acompáñenos un ratito porque vamos a irnos hasta Ica. La información nos lleva precisamente hasta esta ciudad porque la Fiscalía realiza un operativo para verificar juguetes y productos navideños. Precisamente, imagínense de lo que estamos hablando.